Entonces la grabamos. Les comparto pantalla. ¿Qué? Maestra, Mande. Mande. Diana. recuerda que dijo que nunca dejábamos mostrar nuestras caras en las cámaras. Sí, pues, que no los conozco y que no se dejan mostrar. Y yo sé que también incluso hasta de repente algún maestro tampoco, pero a mí siempre me van a ver en las reuniones, incluso de docentes. Yo siempre tengo mi cámara prendida, pero pues ya, Es que, es que le teníamos una sorpresa a mis compañeros y yo. sí, ya me la enseñó Katy y esta Kenia y Denise y se quedaron esperando a todos los demás porque no se habían metido todavía cuando ya me la habían Me dado. dejaron como novia de rancho. Estoy enojada. ¿Cómo? ¿De qué? Me dejaron como novia de rancho. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Bien plantada. Sí, pero sí fue chistoso. Y luego como estaban Katy y Kenia juntas y Denise sí le siguió, entonces sí me lo dijeron. Pero bueno, no podemos perder el tiempo de Zoom, chicos. Déjenme entonces, voy a iniciar. Desde el principio. Entonces, bueno, dijimos que los datos agrupados entonces son para cuando son demasiados datos, cuando se quiere dar como una información de incluso datos que no se tienen precisamente exactos, pero que se tienen idea de qué sucede y cómo se comportan. Para ese tipo de problemáticas es para los que funcionan los datos agrupados. Entonces, se agrupan por intervalos. Muchas veces cuando los datos no son posibles conseguir exactos, pero son aproximados, este método funciona muy bien y cuando son muchísimos datos también. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se calcula la media. Se calcula de manera muy diferente que los datos agrupados, los datos no agrupados. Y hay que entender muy bien ya cómo se manipulan, ¿no? Hay dos maneras en que vamos a empezar a verlo. Ahorita vamos a empezar a verlo yo dándoles ya cómo están agrupados los datos. Y el siguiente video va a ser cómo ustedes con el conjunto de datos que tengan, cómo van a agruparlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar primero con este esquema. Las fórmulas son un poquito más largas y pues bueno. Entonces, la fórmula, ¿cómo se va a calcular la media? Es a través de esta fórmula, ¿no? Ya no, nada de que si el promedio de los datos, no. Así se va a calcular la media, donde es una X con una rayita arriba, ¿eh? Nada más que no salió como debía la rayita, pero bueno, es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia de los datos de ese intervalo por la marca de clase entre el número total de datos. Aquí les pongo qué quiere decir cada una de las letras. La N es el número total de datos, que si ustedes suman las frecuencias, pues estos son los números totales de datos. La C es la amplitud del intervalo, porque va de tanto en tanto, ¿no? O sea, están organizados los datos así. Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular la marca de clase? La marca de clase me va a servir para poder calcular la media, ¿sí? Y la marca de clase no es otra cosa que algo que se saca con los intervalos. Ustedes tienen de tanto a tanto un intervalo y el primer dato se le llama límite inferior, el segundo dato se le llama límite superior. Para sacar la marca de clase van a tener que sumar el límite superior y el límite inferior y dividirlo entre dos. Es como si sacaran el punto medio entre esos dos, ¿no? Entonces, veamos que tenemos aquí edades de unos estudiantes. Edades que abarcan desde los 17 hasta los 27 años, ¿sí? Los vamos a asociar de dos en dos hasta los 27 y vamos a ver cuántos datos van dentro de cada intervalo. Se cuentan cuántos datos hay entre 17 y 19, cuántos estudiantes tienen años entre 17 y 19, son 71.
Entre 19 y 21 son 50, entre 21 y 23 son 41, entre 23 y 25 son 53 y entre 25 y 27 son 23. ¿Sí? Se toma en cuenta el dato principal, el primer dato que es 17, es el primer dato que se toma en cuenta. Y se toma hasta el 19, pero quiere decir que estoy considerando nada más aquí los de 17 y 18. ¿Sí? El 19 se considera hasta el siguiente, que va a ser 19 y 20. ¿Sí? Pero bueno, se pone hasta el 21 porque es antes del 21, ¿no? Esta agrupación de cómo se hacen los datos es el segundo esquema que vamos a ver. Ahorita esos datos se los dan. Les dicen, vean esta tabla de donde se vamos a agrupar los datos de las edades de tal a tal, de tal a tal, y la frecuencia es la cantidad de datos que hay en el primer intervalo hay 71 datos. En el segundo intervalo hay 50 datos. En el tercer intervalo hay 41 datos, ¿sí? Y esa frecuencia es la frecuencia absoluta de cuántos datos hay. El número total de datos, pues bueno, si se los están dando como esta tabla, para saber cuántos datos había, pues se suma la frecuencia absoluta que hay de cada intervalo, se suman y son 238 estudiantes. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo voy a sacar la media? La media, como lo vimos en la fórmula inicial, se calcula con la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase dividido entre 2. La marca de clase dijimos que era como el punto medio de cada intervalo. Lo vamos a determinar con esta tabla que sigue. XY es la marca de clase y se va a sacar como la fórmula primerita de el límite inferior, que es 17, más límite superior, que es 19, y se divide entre 2. ¿Sí? 17 más 19 entre 2 es 18. 19 más 21 entre 2 es 20. 21 más 23 entre 2 es 22. 23 más 25 entre 2 es 24. Y 25 más 27 entre 2 es 26. Así se saca la marca de clase. Ahora, ocupo la marca de clase para poder multiplicar justamente estas dos columnas. La frecuencia por la marca de clase es el dato que necesito para poder calcular la media como lo tengo aquí abajo. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar estos dos datos y aquí voy a poner el resultado. ¿Sí? Entonces, de tal manera que la multiplicación de f por xy son esta columna. Y como me lo dice la fórmula, voy a tener que sumar estas multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase, que en pocas palabras es esta columna. Entonces van a sumar estos datos de esta columna y lo van a dividir entre el número total de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sumo primero multiplico estas dos columnas, me dan estos datos. Luego sumo los datos de esta columna, me da 5050 y ese total lo divido entre el número total de datos, que como lo vimos aquí, esta n minúscula es 238. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si ustedes les dan nada más ya los datos, ¿cómo se llama? Por intervalos y en la frecuencia de cada intervalo, pues entonces para sacar el número total de datos se suman las frecuencias absolutas y este va a ser su número total de datos, que son 238 estudiantes. Entonces vamos a dividir entonces 5050, que fue la sumatoria de esta columna, entre 238, como lo tengo acá abajo. 5050 entre 238 me da 21.21. Esa es la media. Así se calcula la media de datos agrupados. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos al siguiente, cómo voy a calcular la mediana. La mediana, para poder calcular la mediana, tengo que encontrar primero en qué intervalo me voy a enfocar. ¿Sí? La mediana se saca solamente en un solo intervalo. Tengo que ver y detectar cuál intervalo es el que voy a tomar en cuenta. ¿Cómo lo saco? Ah, pues sacando la posición donde me voy a ubicar. ¿Cómo se saca? Número total de datos, que es n, que aquí lo tengo. Número total de datos, que es la n, más 1 dividido entre 2. Pero para eso necesito sacar otra columna que va a ser la frecuencia acumulada, para poder ubicar en qué posición voy a poder sacar la mediana, me voy a necesitar de esa frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué datos voy a ocupar? Bueno,
LI, que es límite inferior, LS, que es límite superior, N, que es el número total de datos. F mayúscula I va a ser la frecuencia acumulada. Ahorita les digo cómo la vamos a sacar, ¿sí? Y nuevamente la C es la amplitud, de cuánto en cuánto van los intervalos. Entonces, vean, aquí tengo la fórmula de la mediana. La mediana se va a determinar con esta fórmula. Y si se fijan, me estoy refiriendo a un límite inferior. Híjole, ¿qué necesito? Pues necesito ver en qué renglón me voy a enfocar para poder sacar la mediana. ¿Cómo saco ese renglón? Tienen que dividir el número total de datos entre 2. También desconectar, o que nada más uno lo vea. A ver, chicos, apaguen sus micrófonos para que no nos interrumpan. Ok, entonces, aquí está. Entonces, ¿cómo voy a sacar en qué columna me voy a enfocar? Ah, pues bueno, la manera en que lo voy a hacer es como vimos aquí, posición más 1 entre 2. Así voy a sacar en qué renglón me voy a enfocar. ¿Y cuál es la N? Tengo ahora este conjunto de edades. Vean el problema. Ahora estoy sacando otro problema. Ahora para en este problema sacar la mediana. ¿Sí? Me estoy enfocando en 2 problemas diferentes. Distribución de 250 personas según su edad que utilizan el servicio de Windows Live Messenger. Se entrevistó a 250 personas y de esas 250 personas se les preguntó que se usaban en Live Messenger. Y se anotó que entre las de la edad de 5 a 10 años, que son niños, ¿sí? Hay 11 niños que usan Live Messenger. Entre 10 y 15 años, hay 23 niños que usan Live Messenger. Entre 15 y 20 años, hay 61 personas. Entre 20 y 25, 60, etcétera, ¿no? Así se sacó la encuesta. Ahora, ¿cuál es el total de alumnos? Ah, pues de personas entrevistadas fueron 250. A 250, súmenle 1, les da 251. Divídanlo entre 2 y les da 125.5. ¿O cuánto les da? A ver, dividan 251 entre 2. ¿Qué les da? 125.5. Exacto, gracias, 125.5. Vamos a dejarlo en 125, vamos a ubicar ese 125 en cuál columna, en esta de frecuencia acumulada, que ahorita les digo cómo se sacó, pero tengo que ubicar en dónde está ese 125.5. Ese 125.5 se encuentra aquí, ¿por qué? Porque entre 95 y 155, ahí se encuentra ese número que estoy buscando. Entonces, justo me ubico. Tiene que ser justamente el número que se encuentra bajo el número que yo tenga aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saqué esta columna? Bueno, aquí ya les dije cómo sacó, esos datos se los dieron. ¿Y cómo sacó la acumulada? La acumulada, el primer dato se repite, 11. Le sumo 23, me da 34. Le sumo 61, me da 95. A 95 le sumo 60, me da 155. Como lo dice el nombre, se va acumulando los datos anteriores. ¿Sí? Entonces, así de esa manera se sacan estos datos. Entonces, con esta columna es que yo me baso para calcular la mediana. O sea, a 125, que ya lo redondeamos, porque me dio 125.5, bueno, lo dejo en 125. Ese dato me queda justamente abajo de por lo tanto, considero a este renglón. Con este renglón voy a sacar la mediana. ¿Qué necesito para sacarla? Ah, pues muy fácil. De ese renglón que puse en negritas, saco el límite inferior, que es 20. ¿Sí? Acuérdense que en un intervalo el de la izquierda es el inferior y el de la derecha es el superior. Saco el límite inferior de ese renglón que es 20. Luego le sumo estas operaciones que voy a hacer aquí primero, que va a ser el número total de datos, que es 250 entre 2, me da 125. FI menos 1 es F mayúscula. Frecuencia acumulada menos 1 significa anterior a su renglón
marcado con negritas. ¿Sí? Esa es mi frecuencia acumulada, esta. Frecuencia acumulada menos 1, menos un renglón, es esta, 95. Entre la frecuencia absoluta, porque es minúscula la F, vean, es minúscula, esta es la minúscula. Frecuencia absoluta del intervalo negritas que estoy evaluando. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese renglón? 60. Entonces vean cómo lo calculo. Con la siguiente imagen, aquí está. Mediana va a ser entonces límite inferior 20, número total de datos que era 250 entre 2, me da 125. Frecuencia acumulada del renglón anterior al negritas que estoy evaluando es 95, aquí está 95. Entre frecuencia absoluta del renglón que estoy evaluando en negritas, que su frecuencia absoluta es 60, entre 60. Multiplicado por la, de cuánto en cuánto va cada intervalo. De cuánto en cuánto dijimos que va estos datos de cuánto en cuánto van de 5 en 5, ¿sí se fijan? De 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Entonces van de 5 en 5. Y esa es esa letrita C que tengo aquí en la fórmula. Es justamente de cuánto en cuánto va cada intervalo. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí aparece este 5 multiplicado por 5. Ahora, ¿qué hacen primero de esta fórmula? Vean, analicen la fórmula. Es el límite inferior más lo que les salga de todo esto. Por lo tanto, tienen que evaluar primero todo esto. O sea, tienen que restar 125 menos 95, dividirlo entre 60 y luego multiplicarlo por 0.5. Es lo mismo a que restan esto, lo multiplican por 5 y lo dividen entre 60. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así. El 20 se pasa igual, porque es el límite inferior. 125 menos 95 me da 30. El 60 lo paso igual. Y lo multiplico por 5. Entonces 30 entre 60 me da 0.5, como lo pongo aquí. Y eso se va a multiplicar por 0.5. El 20 vuelve a pasarse igual. Y finalmente, 0.5 por 5 me da 2.5. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Multiplican en la calculadora 5 por 0.5, les da 2.5. Se lo suman a 20 y les da 22.5. Y esa va a ser la mediana. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, así es como se saca la mediana. Ahora, ojo, vean cómo en el primer conjunto de datos no calculé la mediana. En el segundo conjunto de datos no calculé la media. Son independientes, no necesitan una de la otra para calcularse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer su apunte de la presentación, ¿sí? Cómo se calcula la mediana, cómo se calcula la media de datos agrupados. Van a hacer los dos ejemplos, pero en los dos ejemplos van a sacar la media y la media y la mediana, ¿sí? ¿Qué les falta acá? Les falta sacar la mediana. ¿Qué necesitan? Vean. Se lo voy a ir haciendo para que sea, para irles como dando el pie a que puedan hacerlo ustedes solos. Para sacar la media necesito la frecuencia acumulada. ¿Cómo saco la frecuencia acumulada? Ah, pues bueno, insertan una columna en esta tabla. Ahí está. Voy a insertar una columna en esta tabla. Que se me movió todo. Así que lo voy a poner mejor acá al final. Sí, ustedes la pueden poner. Ustedes, la manera en que yo quiero que lo hagan es que ustedes se organicen como mejor puedan organizarse. Entonces, insertan una columna a la derecha. ¿Sí? Y aquí ¿qué necesitan para sacar la mediana? Mi frecuencia. Necesito mi frecuencia acumulada. F mayúscula, I. ¿Cómo sacan la frecuencia acumulada? Me baso en la frecuencia absoluta, 71. El primer dato se copia igual, 71. Segundo dato, se le suma el siguiente dato de la columna de absolutos. 71 más 50 me da ¿100 qué? 121, ¿no? Y a 121 le suman 41
¿Cuánto les da? No los escucho. 162. Gracias. 162. ¿Sí? Y así entonces sacan su frecuencia acumulada. ¿Para qué? Para poder sacar la mediana. Porque, ¿qué necesito para la mediana? Ah, pues ya una vez que tengo mi columna de frecuencia acumulada, voy al número total de datos que los tengo aquí abajo. Ya habíamos visto este ejemplo. Dijimos que eran 238 datos. Voy a tener 239 datos. Los divido entre 2, me dan 100, ¿qué? 118.5. Y entonces ese dato lo voy a buscar aquí en mi columna, en la frecuencia acumulada. Justamente aquí me quedaría, ¿no? Aquí encajaría. Sí, es justamente un poco menor que este. Está entre este y este, por lo tanto queda en este. Entonces por eso lo puse en negritas, para que vean que con ese renglón van a poder sacar su mediana. ¿Cómo? Como les acabo de enseñar. ¿Qué voy a considerar en este renglón? Ah, el límite inferior, que es 19. ¿Sí? Luego le voy a sumar al número total de datos, que es 238, que se divide entre 2, me da 118. Y a ese dato le tengo que restar la frecuencia acumulada del renglón anterior. Renglón anterior, frecuencia acumulada sería 71. Y luego lo tengo que dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo en negritas. Su frecuencia absoluta es 50. Y luego multiplicarlo por ese resultado por de cuánto en cuánto va cada intervalo, que aquí vemos que va de 2 en 2. Se multiplica por 2 y finalmente se le suma al 19 ese dato. Eso ya lo van a hacer ustedes. Se los estoy dando como una idea de cómo aquí mismo lo pueden hacer. Claro, estos datos yo se los voy a pasar la presentación, pero todos ustedes lo hacen en su libreta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí faltaría sacar la mediana y en el segundo conjunto de datos les falta sacar la media. ¿Qué necesitarían para la segunda tabla para sacar la media? A ver quién me dice, ¿qué necesito para sacar la media en esta tabla? Ah, qué calladitos. Marcos, a ver, platícanos. Karen, ¿qué dato me falta? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada aquí la tengo ya, mira. Aquí justamente tengo frecuencia absoluta, que es la F minúscula, frecuencia acumulada, que es la siguiente, y esos dos datos son suficientes para poder determinar mi mediana, pero me falta mi media. Y la media era la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre el número total de datos. Entonces, ya tengo aquí la frecuencia absoluta, me falta la marca de clase. Me falta la marca de clase. La marca de clase dijimos que era la XY, ¿se acuerdan? XY. ¿Y cómo la sacábamos? Era el punto medio del intervalo, ¿se acuerdan? Límite inferior más límite superior entre 2. Me da 7.5. Lo redondeo. ¿Cuál es el redondeo de 7.5? 7 no. Punto 5. Ya los quiero ver con 8. sus calificaciones. 8. Y siguiente, 10 más 15 son 25. 25 entre 2, 12.5. Lo redondeo y me da 13. ¿Y qué tenemos que hacer para la media? Multiplicar la columna de frecuencia absoluta por la columna de punto marca de clase, lo que es la marca de clase, y luego hacer otra columna donde es la multiplicación, sumar esos datos y dividirlos entre el número total de datos. ¿De acuerdo? Entonces, después de que sacan la marca de clase, les faltaría otra columna aquí les faltaría hacer, donde multiplicarían
el dato de F por XY. Así lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces aquí van a sacar ustedes una columna donde van a multiplicar la frecuencia absoluta, que es la F minúscula ahí, multiplicada por la XY, que es la marca de clase. Se me puso mayúscula. No, es la minúscula. Frecuencia, ajá, esa. Por XY, que es la marca de clase, que se saca nada más con los puros intervalos. Multiplican esos dos datos. ¿Cuánto les va a dar 11 por 8? 88. ¿Sí? Y van a multiplicar el dato de frecuencia absoluta por el dato de marca de clase, lo van a poner aquí, van a sacar la suma de esto, la van a dividir entre el número total de datos y esa va a ser la media. ¿De acuerdo? Y bueno, para finalizar, la moda, ya sabemos que la moda es la más repetida. Entonces, como tenemos intervalos, tenemos que ubicar en dónde va a estar, dónde vamos a poder calcular la moda. ¿Sí? Por hoy lo voy a dejar nada más hasta media y mediana. Pero la moda, nada más para hacerla, nada más tener una idea de dónde se va a encontrar. Como es en intervalos, necesito ver cuál es el de mayor frecuencia. Acuérdense, por eso se llama moda. Vestir a la moda es que la gente les gusta, la mayoría de la gente les gusta vestir a la moda, por eso es moda, se repite mucho. ¿Cuál es el que más se repite de esta columna de frecuencia absoluta? El intervalo que más se repite. ¿Cuál es? Ya los puse juntos, los números se me... ¿Cuál es el intervalo que más se repite aquí? Esta es la frecuencia absoluta. Acuérdense, es la cantidad de este intervalo entre 5 y 10 hay 11 datos o 12 niños, 11 niños. Hay 23 adolescentes entre 10 y 15. Entonces, ¿cuál es el de mayor datos? El de 61, ¿no? ¿Cuál es la clase media de esto? Va a ser 17.5, va a ser 18. Quiere decir que la moda va a estar alrededor de 18. Pero hay una fórmula como la mediana que me lo estima exacto. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita yo lo que quiero es que me mastiquen muy bien la mediana, que sepan perfectamente cómo se saca la media de unos datos agrupados y que lo hagan entonces ustedes en su libreta. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya se los puse, incluso se los subí. Les subí la presentación. Les dije qué es lo que iban a hacer, que van a hacer el apunte, que van a sacar la media y la moda de los dos ejemplos, o sea que van a realizar los dos ejemplos completitos con su media y con su moda. Y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Ahora sí, dudas, preguntas, inquietudes. Ay, qué calladitos están. Bien. Así son, David. A ver, David, ¿sí se entendió? ¿Qué maestra? Ok. Katy, Gaby. Sí, según sí, profe. Sí, ¿Sí? maestra. Bueno, lo importante es que yo este video, tanto a ustedes como al otro grupo que les digo que no grabé, se los voy a subir junto con la presentación. Entonces, si ustedes ya le entendieron bien al procedimiento, tal vez nada más se van a poder basar en la pura presentación sin necesidad de ver el video. Para sus compañeros que no lograron entrar, pues bueno, ahí va a estar el video y va a estar la presentación. ¿De acuerdo? Y de tal manera que mañana les voy a dar unas 2 tablitas de ejemplos para que hagan lo mismo. Vuelvan a sacar la media y vuelvan a sacar la mediana. ¿No? ¿Qué digo 2? Como unos 10 ejemplos, yo creo, ¿no? Solo así ensayamos, practicamos y entendemos mejor. Y me faltaría otra clase de grados agrupados, donde vamos a ver cómo sacamos la moda y donde vamos a sacar, ahora, si yo les doy el conjunto de datos de 200, ¿cómo los van a agrupar? Faltan esas 2 cuestiones que tenemos que ver. Ahorita yo les doy los datos ya agrupados, ¿no? Ahí están los datos. Hay tantas personas de entre esta y esta edad, tantas personas de entre esta y esta edad.
determinen cuál es la media y la mediana. ¿Sí? Entonces faltaría hacer lo inverso. Tengo este conjunto de datos, hay que ponerlos por intervalos y hay que calcularlo, ¿no? Entonces, bueno, sería todo. Ya justamente apenas se nos alcanzó el tiempo porque ya se va a acabar de nuevo. Prometo entonces meterme más a Meet, pero por lo pronto creo que tenemos buena resolución el Zoom. Si no hay alguna otra pregunta, chicos, aquí le dejamos. Ahora sí, dudas, preguntas, anécdotas, comentarios. Ahora sí quedaron bien calladitos. ¿Se espantaron o qué? ¿Mandé? Dejar tarea, profa. Dejó tarea. O sea, su trabajo de hoy va a ser justo esto que les acabo de comentar. Sacar sus apuntes de cómo se calcula. ¿Mande? Presentaciones de la presentación. En la presentación no me interesa que nada más que copien la presentación, no. Sino que digan datos agrupados, título. Cómo se calcula lo primerito que les puse, que es la clase media, la marca de clase, perdón, la marca de clase, cómo se calcula la media, cómo se calcula la mediana, qué significa cada una de las letras que se usan en las fórmulas. Y los dos ejemplos los van a hacer completitos. Porque en un ejemplo, en el primer ejemplo, que son las edades de los estudiantes, yo nada más les calculo la media, falta la mediana. En el segundo ejemplo, que es el de que si usan Lead Messenger, en qué edades son los que usan más el Lead Messenger, yo les calculé la mediana, les falta calcular a ustedes la media. Pero entonces van a hacer su tabla que yo les doy, van a incrementar las columnas con los datos que les faltan para poder calcular lo otro, y van a calcular media y moda para ambos casos. ¿Sale? Bueno, gracias. Sale, de nada. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? ¿No? Bueno, pues entonces me dio gusto verlos a medias con sus sábanas y sus lentes. Ya les tomé esta foto, Diana? Les pude tomar foto. Entonces, ¿cómo se llama? Porque fue una buena puntada, la verdad. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, chicos, les subo el video, les subo la presentación, hacen su actividad y mañana yo veo a sus papás y ustedes van a tener en punto de las 8 de la mañana todas sus actividades, unos 10 problemas para que no se les olvide y nos vemos el siguiente lunes con el video, con la videoconferencia. ¿Sale? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Katy? ¿No? ¿Nadie? Genial. Bueno, ok, pues bueno. Entonces estamos en contacto. Me dio gusto verlos, saludarlos, ver sus nombres, ver sus sábanas. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Ok, entonces les encargo su actividad. Cualquier cosa para Perfecto. mañana, Katy, me informas, porfa. Si necesitas. Sí, maestra. Ok, chao. Bye. Dios. Adiós, que tengan bonito día. Gracias.